Nakamas, estamos de vuelta en Anime Sapientia para continuar analizando el mini arco de la isla Kokoyashi y las lecciones que nos dejó. Descubrimos que Nami es miembro de los Piratas de Arlong, banda conformada exclusivamente por Gyojins, es decir, hombres pez, que, como su nombre lo indica, son una mutación de seres humanos y mitad seres del mar. Se dice que los Gyojins tienen 10 veces más fuerza que un ser humano común. Para Arlong, la superioridad del Gyojin sobre el ser humano está justificada considerando la fuerza y que pueden respirar bajo el agua, lo cual es bastante favorable considerando que el mundo de One Piece es mayormente acuático. Los reinos alrededor de este universo son pequeñas islas que viven amenazadas con ser devoradas por el mar, como lo es el caso de la isla de los carpinteros, es decir, Water 7. ¿Recuerdan la película Mundo Acuático, protagonizada por Kevin Costner, donde su personaje ha desarrollado branquias y tiene la capacidad de respirar en ambos entornos, tanto el terrestre como el acuático? Bueno, lo mismo sucede con los Gyojin. Biológicamente son superiores a los seres humanos. Incluso están por encima de usuarios de las frutas del mar, quienes pierden su fuerza al tocar el agua del mar. Arlong entiende a la perfección esto, y por ello considera que los seres humanos son basura desechable, un mal necesario para construir su imperio en el Mar del Este, teniendo como base la isla Kokoyashi, lugar de nacimiento de Nami. Arlong justifica su imperio con base en la biología, pero ¿qué otros motivos han sido suficientes a lo largo de la historia para invadir otros pueblos? Pero detengámonos un poco en este punto de la superioridad basada en la biología. Por supuesto, al escuchar esto nos salta a la mente los X-Men, serie creada por Stan Lee y Jack Kirby. Un universo donde seres humanos han mutado y ahora tienen diversos poderes. Uno de los villanos de este mundo, Magneto, aboga por la superioridad mutante y que ahora son ellos los que deben de gobernar sobre los débiles humanos. La cuestión con Magneto es que reproduce los mismos vicios y errores de aquellos a quien tanto aborrece, estableciendo un sistema de castas e invirtiendo la pirámide de poder, desplazando de la punta de la pirámide a los humanos para colocar a los mutantes. Pero ¿qué tanta ficción hay en este argumento de la superioridad racial? Por supuesto, nos viene a la mente la Alemania de 1940 y el nacionalsocialismo, pero ¿será que este tipo de pensamiento es más antiguo y será que está bien arraigado en los huesos de la sociedad? Pongamos algunos ejemplos. ¿Por qué digo que esta idea de la superioridad racial está en los huesos del ser humano? Porque esta idea se sustenta en cuestiones teológicas, es decir, la fe de las personas. Pensemos en el caso de los mexicas, popularmente llamados aztecas. Se cree que la peregrinación de este pueblo comenzó en lo que hoy es el estado de Arizona en Estados Unidos con rumbo al sur, para encontrar la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli, quien les dijo que llegarían a la tierra prometida al encontrar un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Estas excursiones no son exclusivas de este pueblo. Los judíos, bajo la misma lógica pero con un dios diferente, Yahvé, comenzaron su andar. Los peregrinos ingleses que se asentaron en las llamadas 13 colonias invadieron las tierras de los nativos y comenzaron la expansión hacia el oeste y el sur, bajo el lema del destino manifiesto, que era por voluntad de Dios que ellos se expandieran hacia donde se les diera la gana. Por alguna razón los dioses tienen pueblos elegidos, pero también a familias predilectas. De acuerdo con la Biblia, Dios estableció un sistema de hijos predilectos. Por ejemplo, la línea sanguínea de Set, tercer hijo de Adán y Eva, tiene un larguísimo etcétera hasta llegar a Noé, conocidos como patriarcas prediluvio. Una vez terminado el diluvio y continuando con la repoblación de la tierra, uno de los tres hijos de Noé, de nombre Sem, continúa con esta línea sanguínea dorada. De ahí hay un gran etcétera hasta llegar a Abraham, conocido como el patriarca de Israel, y con quien Dios estableció un nuevo pacto, donde le promete que será padre de muchas naciones y tendrá una descendencia numerosa. Además, le promete la tierra de Canaán como herencia eterna para él y sus descendientes. Y tercero, que todas las naciones gobernadas por Abraham y su linaje serán bendecidas. Abraham engendra a Ismael y a Jacob. De este último nacen los 12 pueblos judíos y de Ismael nacen los pueblos árabes. Pero como Dios siempre ha tenido favoritos, agrega una fe de ratas
y vuelve a establecer el pacto con Jacob. Por ello es que solo el linaje de Jacob es el pueblo elegido. Durante el periodo conocido como el Renacimiento y el de la Ilustración, los filósofos y científicos de la época dejaron las explicaciones teológicas de lado para poner en el centro del debate al hombre. En el pensamiento filosófico del médico inglés John Locke encontramos argumentos interesantes sobre la defensa de la propiedad privada y cómo la tierra debe ser asignada a aquellas personas que la trabajen. Y hasta aquí no parece haber nada malo, pero esto justifica la invasión a otros territorios con la excusa de que yo sí los voy a aprovechar, yo sí los voy a trabajar. Incluso parece que es un pensamiento afín con el zapatismo mexicano, donde su líder, Zapata, declaraba que la tierra debe de ser de quien la trabaja. Pero la diferencia entre Zapata y Locke es que el primero sí abogaba por los derechos del campesinado a ser dueños de las tierras, mientras que para Locke el dueño de las tierras debía de ser el administrador, el aristócrata, el señor feudal, el capitalista, como queramos llamarle, quien de hecho no va a trabajar esa tierra con sus manos, sino que va a establecer todo un sistema de explotación del hombre sobre el hombre para lucrar con ese activo. Anteriormente mencionamos el destino manifiesto estadounidense, el cual tiene raíces teológicas, y cito a continuación a quien se conoce como el padre de esta doctrina, el periodista John O'Sullivan. El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto, a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno. Es interesante cómo, pese a tratar de sustentar el dominio de unos sobre otros desde un punto de vista político, de las leyes, económico, bueno, la teología, el punto de vista teológico es clave e importantísimo. El aspecto científico no se puede dejar de lado, fue así que nació la craniología. Pero ¿quiénes establecieron las leyes de dicha disciplina? Por supuesto aquellos que detentaban el poder, y en el siglo XVIII los estudiosos eran hombres blancos europeos, quienes llegaron a establecer hasta 63 razas humanas, siendo las características craneales europeas superiores, mientras que, y básicamente todos los demás, teníamos cráneos primitivos. En el ámbito político fue a partir del siglo XV y con las invasiones europeas al resto del mundo que surge lo que se conoce como el imperialismo. Es cierto que en el pasado habían existido grandes imperios, pero es a partir de esta época donde las naciones europeas luchaban entre ellas por el control mundial. Posteriormente, y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques: el bloque comunista gobernado por la URSS y el bloque capitalista gobernado por los Estados Unidos. Pero con la caída del muro de Berlín en 1989, los estadounidenses quedaron como líderes absolutos del mundo, liderazgo que al día de hoy le es peleado por países como China o Rusia. El buscar la más mínima diferencia con el otro para poderlo invadir repercute aún en nuestros días. En una entrevista, el boxeador Mohamed Ali reflexionaba sobre por qué todo lo que era blanco era bueno. Jesús tenía piel blanca y ojos azules. Los ángeles son representados también con piel blanca. Él se cuestionaba por qué no había un solo ángel de tez negra y por qué este color representaba siempre lo negativo de la sociedad, como el gato negro o el blackmail, es decir, chantaje. Se preguntaba cómo era posible que Tarzán, un hombre blanco, fuera el único capaz de hablar con los animales, mientras que los nativos, personas africanas, no tenían esta capacidad. El ideal de belleza, aún hoy, más de 50 años después de esta entrevista, sigue siendo la piel blanca. Como vemos, hay muchas maneras o razones para justificar el dominio de unos sobre otros, sea desde un punto de vista teológico, biológico o político, económico o una mezcla de todo lo anterior. Y también nos damos cuenta cómo desde las cúpulas del poder se tira una línea hacia abajo sobre lo que es correcto, incluso
en cuestiones tan efímeras como la apariencia. Bueno, Nakamas, hasta aquí el análisis del video de hoy. Gracias por aguantar hasta el final.